Ban Yu-won no pudo evitar sentir aburrimiento al presentarse para el examen de admisión de la academia. Él fue el último estudiante en ser evaluado y por cómo se veía todo el asunto, parecía más una formalidad que un verdadero desafío. Había visto monstruos como esos incontables veces antes, y luchar contra ellos era prácticamente algo natural. Su habilidad única era extraña, se hacía más fuerte con cada enemigo poderoso que vencía, incluso absorbiendo sus atributos en su propio ser. Aún estaba tratando de orientarse en esta nueva dimensión, un mundo donde había sido convocado para asistir a una academia especial. El propósito de esta escuela era entrenar a los mejores guerreros individuos lo suficientemente fuertes para algún día conquistar la legendaria Torre de Babel. El nombre de la torre despertaba un recuerdo lejano de su infancia, una historia de un libro antiguo, pero las reglas de este mundo aún le resultaban un poco confusas. Dejando de lado su confusión, aceptó la prueba. La batalla fue un borrón, se movió entre los monstruosos oponentes, con una gracia casi casual, desmantelándolos como si no fueran más que maniquíes de entrenamiento. En el momento en que asestó el golpe final, el mundo se disolvió a su alrededor y se encontró teletransportado directamente a los terrenos de la academia. Una mirada rápida le indicó que solo tenía unos minutos antes de que comenzara la ceremonia de apertura. Su aparición repentina causó revuelo. Murmullos se propagaron entre los estudiantes reunidos, la mayoría sorprendidos de ver una cara nueva, después de que la fecha límite de admisión hubiera pasado oficialmente. Sin embargo, la sorpresa inicial pronto se convirtió en risas despectivas cuando lo miraron mejor. Él era solo un Yumina. Fue en ese momento, bajo el peso de cientos de miradas condescendientes, que Ban Yubon se dio cuenta de que el alumnado de la academia no era para nada como Yumina. Vio un caleidoscopio de diferentes razas, desde elegantes elfos hasta orcos brutales, y todo lo demás. Para empeorar las cosas, sus ojos de atributo estaban trabajando horas extras, revelando los niveles de poder increíbles de los estudiantes a su alrededor. Justo cuando estaba asimilando todo un pequeño grupo de humanos, lo llamó, le informaron de la regla no escrita de que las llamadas razas inferiores debían sentarse al fondo. Su lugar, le explicaron, ya lo esperaba entre los inferiores. Mientras Ban Yu-won se dirigía al área designada, notó algo increíblemente extraño. Los mismos estudiantes, que eran marginados como los más débiles de la academia, poseían atributos monstruosos. Sus ojos, que nunca mentían, le contaron una historia completamente opuesta a la jerarquía social de la escuela. El chico callado en la esquina era una catástrofe ambulante, la chica con ojos afilados y sobrenaturales era un monstruo absoluto, y otra tenía estadísticas que eclipsaban a todos los demás en las cercanías. Hasta ese momento, Ban Yu-won siempre se había considerado a sí mismo el monstruo, el que tenía un potencial anormal. Ahora, parado entre estos titanes ocultos, entendió que le quedaba un largo camino antes de poder reclamar verdaderamente ese título. Decidió presentarse comenzando con una chica llamada Ruchel. Ella tenía una apariencia desarmantemente linda, que lo atrajo instantáneamente. Luego se volvió para saludar a la chica con la mirada intimidante. A diferencia de Ruchel, sus ojos eran agudos y analíticos, y Ban Yu-won pudo sentir su curiosidad dirigida hacia el artefacto oculto en su brazo. Lo reveló sin dudar presentando su arma consciente, Eve. El nombre de la chica era Dok Go-yeon, y ella era hija de un renombrado maestro Murin. Esta información hizo que la mente de Ban Yu-won se acelerara y soltó una suposición, preguntando si su estilo de pelea involucraba artes marciales y el uso de llaves para crear explosiones. Su especulación inesperada causó una ola de risas entre su pequeño grupo. La misma Dok Go-yeon se sonrojó, admitiendo con una pequeña sonrisa que no estaba del todo equivocado. El chico rubio con ellos se presentó como Light, y parecía que él y Ruchel eran los únicos otros humanos reales en su pequeño círculo. Antes de que pudieran conocerse mejor, una luz cegadora cortó su conversación. El techo alto sobre ellos pareció abrirse, y un sonido ensordecedor resonó en el gran salón. De repente el aire mismo se volvió pesado, presionando a todos con un peso casi físico. Era una presión abrumadora que les robó el aliento y plantó una semilla de puro terror primitivo en sus corazones, especialmente para Ruchel Light y Ban Yu-won. Ban Yu-won sabía que la inmensa presión emanaba del cielo, de lo que sea que acabara de revelarse, pero no podía comprender su origen. Esta demostración dramática marcó el inicio oficial de la ceremonia de admisión número 257 de la Academia Unión, y una voz potente felicitó a todos los nuevos estudiantes. Más tarde ese día, los 4 estudiantes de admisión especial se encontraron reunidos en la oficina de la profesora Yu Mina, quien intentó romper el hielo preguntando qué les había parecido el discurso del director, pero su pregunta fue recibida con un silencio incómodo y pesado. Ban Yu-won
Siempre el que dice lo que piensa rompió el silencio preguntando si el ojo gigante que habían visto era en realidad el director. La expresión de sorpresa genuina en el rostro de la profesora Yumina lo decía todo. Doc Goyon pensó para sí misma lo impresionante que era que ese recién llegado hubiera logrado ver al director en absoluto, cuya presencia usualmente estaba velada por una poderosa magia. Yumina confirmó su sospecha, explicando que el director era una entidad que rara vez hacía apariciones públicas. Luego dirigió su atención directamente a Ban Yuwon, informándole que tenía una reunión privada programada con el director más tarde. Cambiando su enfoque de nuevo al grupo, se presentó formalmente como su profesora dedicada para su clase especial durante los próximos 5 años. Su mensaje fue simple y directo. Su éxito era un reflejo del suyo propio, por lo que esperaba que dieran todo de sí. Les advirtió que tuvieran cuidado con los otros estudiantes, ya que las clases regulares a menudo albergaban envidia y hostilidad hacia los estudiantes de admisión especial, viéndolos como forasteros no merecedores. Enfatizó la importancia de mantenerse unidos, recordándoles que desde ese día en adelante serían un equipo destinado a escalar la Torre de Babel lado a lado. Para concluir la reunión, anunció un regalo de bienvenida de la academia. Una luz suave llenó la habitación y un collar con un colgante único apareció en las manos de cada uno. Light, examinando el objeto, adivinó que era una identificación estudiantil. Yumina sonrió y explicó que era mucho más que eso. Servía como su identificación, un pase para todas las instalaciones de la academia y un dispositivo personal de teletransportación, como si fuera una señal. Light manipuló su colgante y en un abrir y cerrar de ojos, el Doc Goyon y Ruchel desaparecieron y reaparecieron en el mismo lugar luciendo completamente desconcertados. La sonrisa de Yumina se amplió mientras añadía, el colgante también era su única llave para entrar a la torre, por lo que debían protegerlo con sus vidas. Mientras los otros tres salían de su oficina aún aturdidos por la teletransportación accidental, se preguntaban por qué Ban Yubon había sido retenido. Doc Goyon, con su aguda percepción, tenía una fuerte sospecha de que era porque él era el único que había logrado mirar directamente al director. La escena cambió a una habitación silenciosa e imponente donde Ban Yubon estaba encorvado, en una silla que le quedaba incómodamente grande. Su mente corría convencido de que debía haber hecho algo terriblemente mal para merecer una audiencia privada con el director. Una voz antigua y poderosa resonó desde las sombras dirigiéndose a él por su nombre. El director le dijo que lo enfrentara, asegurándole que no había nada que temer, ya que esa no era su verdadera forma. Aún intimidado, Ban Yugon mantuvo la mirada fija en el suelo. La voz calmada habló de nuevo, animándolo suavemente a levantar la vista. Con vacilación levantó la cabeza, y lo que vio lo dejó completamente desconcertado. La gran silla del director estaba vacía. En cambio, sobre el enorme escritorio estaba un simple y modesto muñeco de trapo. La voz provenía de él. Van Yuvon, intentando recomponerse, preguntó si debía dirigirse al muñeco como director o canciller. La respuesta del muñeco fue directa y al grano: debía llamarlo maestro. El maestro luego explicó el propósito de su reunión, declarando que él normalmente no se entrometía en el desarrollo de los estudiantes, creyendo que los débiles debían permanecer débiles. Su único objetivo era presenciar personalmente a quien finalmente conquistara la torre. Ban Yu-won absorbió esta información en silencio. Para el maestro era un gran espectáculo, una forma de entretenimiento, pero para Ban Yu-won, la torre representaba el legado de su familia, una meta por la que estaba dispuesto a morir. Se preguntó qué significaba para los demás, por qué tantos seres diferentes de tantos mundos se habían reunido allí con la misma ambición singular. Rompiendo el silencio, miró al muñeco y preguntó la pregunta más fundamental de todas: ¿qué era exactamente la torre? Tras una breve pausa, el muñeco reveló que la torre era un camino hacia lo divino, una forma de juicio. La palabra divino resonó en la mente de Ban Yu-won y luchó por entender si se refería a dioses o a algo completamente distinto. Antes de que pudiera perderse en sus pensamientos, el maestro continuó declarando que veía en Ban Yu-won el mayor potencial que había encontrado en siglos, por eso estaba dispuesto a hacer una excepción a su regla de no interferencia, que había mantenido por mucho tiempo. Uno de los brazos de tela de la muñeca apuntó hacia Ban Yu-won, y en ese mismo momento el colgante de identificación en su bolsillo comenzó a brillar con una luz intensa. Sorprendido, Ban Yu-won preguntó qué estaba pasando. El maestro explicó que había ampliado los privilegios de Ban Yu-won, otorgándole acceso sin restricciones a cualquier mazmorra fuera de los muros de la academia, permitiéndole perfeccionar sus habilidades. Antes de enfrentarse a la torre, Ban Yu-won empezó a cuestionar qué significaba fuera de la academia.
pero sus palabras fueron interrumpidas, cuando un portal giratorio se abrió justo debajo de sus pies, arrastrándolo con una fuerza irresistible mientras luchaba por mantener el equilibrio. El maestro le dio una última instrucción: si su progreso resultaba ser notable, se desbloquearían más privilegios. Ban Yu-won gritó preguntando qué tipo de privilegios, pero ya estaba siendo consumido por la oscuridad. Lo último que escuchó fue la voz de la muñeca, resonando en el vacío el privilegio de explorar la torre. Solo añadió la voz que estaría esperando su progreso con gran anticipación. El viaje, a través del portal, fue instantáneo y completamente desorientador. Ban Yu-won salió rodando del otro lado, aterrizando sobre algo sorprendentemente suave. Una voz suave le preguntó cómo había ido su reunión con el director. Al mirar hacia arriba, se encontró en el regazo de una hermosa profesora con flores entrelazadas en su cabello. Se levantó apresuradamente, su rostro se puso rojo de vergüenza. Ella se rió de su reacción, explicando que el director tenía la costumbre de despedir a sus visitantes de manera tan abrupta. Luego tomó su identificación para examinarla, y sus ojos se abrieron incrédulos. Susurró que era increíble que el director hubiera otorgado permiso a un estudiante para salir de la academia. Continuó explicando la inmensa oportunidad que se le había dado la libertad de explorar mazmorras y volverse más fuerte sin las rígidas restricciones de la escuela. Fue entonces cuando Ban Yu-won realmente entendió que esto no era un castigo por ser débil, sino una recompensa por su increíble potencial. La profesora suspiró con un toque de envidia y luego su expresión se iluminó al recomendarle que visitara una ciudad llamada Rónica, famosa por su impresionante templo. Algún tiempo después, Ban Yu-won caminaba por un largo camino empedrado con una enorme ciudad en el horizonte. Sonrió recordando la única petición de la profesora: a cambio de la información, 1 o 2 botellas del licor local como recuerdo, le parecían un trato justo. Sus pensamientos se dirigieron a la última conversación que tuvo con su abuelo. En el recuerdo, el anciano le entregó una pequeña bolsa pesada preguntándole si realmente estaba preparado. Dentro, un montón de barras de oro brillaban intensamente. Su abuelo le había explicado con una sonrisa orgullosa que el oro mantenía su valor en todos los mundos, un legado transmitido por sus antepasados. Antes, llevar un tesoro así habría sido una carga peligrosa, pero con su sistema de inventario era la provisión perfecta para su viaje. Sacó algunas de las barras sintiendo el peso de la herencia de su familia y la responsabilidad que conllevaba. Finalmente llegó a las puertas de Ronica. La ciudad era una metrópolis impresionante, una vibrante fusión de arquitectura antigua, mística y tecnología fantástica. Autos y motocicletas voladoras surcaban los cielos. Ban Yu-won miraba boquiabierto, asombrado. Perdido en el espectáculo, fue detenido por un par de guardias de la ciudad. Su sospecha inicial se transformó en respeto inmediato en el momento en que vieron el emblema de la academia en su hombro. Saludaron con rapidez, explicando que la paz de la ciudad se mantenía gracias a la protección de la academia y su canciller. Al darse cuenta de que era un recién llegado, los guardias ofrecieron su ayuda para cualquier cosa que pudiera necesitar. Una sonrisa traviesa se dibujó en el rostro de Ban Yu-won cuando preguntó si se referían a algo en particular. Luego señaló hacia arriba una elegante motocicleta voladora que cruzaba el cielo. Con los ojos brillando de emoción, declaró que quería una de esas y preguntó cuánto costaba. Lejos de los confines de la academia, Ban Yu-won estaba experimentando pura libertad sin restricciones. Surcaba los cielos alrededor de Ronica, en su nueva motocicleta voladora, llevándola al límite, sobre campos abiertos, y lanzándose desde acantilados solo para sentir la emocionante ráfaga del viento. La compra había sido una decisión impulsiva, pero una que no lamentaba en lo más mínimo. Cuando preguntó a los guardias por el precio, le cotizaron 250.000 ronas por un modelo básico sin tener ningún concepto de la moneda local. Ban Yu-won simplemente sacó una de sus barras de oro y preguntó cuánto valía. Las mandíbulas del guardia prácticamente tocaron el suelo cuando luego se enteró de que esa sola barra de oro estaba valorada en más de 7 millones de ronin. Mientras volaba su fiel arma en forma de serpiente, Eva apareció en su hombro, y él, emocionado, le pidió su opinión sobre su nuevo vehículo. Había infundido a la motocicleta los conceptos de demonio y fantasma, transformándola en un artefacto viviente, una hermana para Eve a la que nombró acertadamente Lilith. Los dos artefactos parecían llevarse de maravilla, y juntos, el trío exploró las maravillas de este nuevo mundo. Su regreso a la academia fue un marcado contraste con su reciente libertad. Estaba sufriendo un fuerte dolor de cabeza recostado sobre una mesa, mientras Light lo miraba furiosamente. Light puso un vaso de agua frente a él. Su decepción palpable. Estaba enojado, porque Ban Yu-won simplemente había desaparecido sin decir palabra después de su primera reunión grupal.
Ban Yu-won se disculpó, culpando a la profesora de cabello florido por insistir en que lo acompañara a tomar algo, pero Light no se lo creyó. Doc Goyon, la chica de cabello blanco, interrumpió su tensa discusión, señalando un nuevo emblema en la camisa de Ban Yu-won. Él explicó un poco tímidamente que había sido nombrado presidente de la clase. Light pareció pensar que era una decisión razonable, pero Doc Goyon lo interrumpió de inmediato, declarando que ella era la más fuerte, y por lo tanto el puesto debería ser suyo legítimamente. Sus ojos afilados fijos en Ban Yu-won Light se irritó por su arrogancia y replicó que ella siempre actuaba como si fuera mejor que todos. La discusión escaló cuando Doc Goyon reveló que sabía del plan secreto de Light, de intentar escalar la torre solo. Completamente sorprendido, el espadachín tartamudeó para responder, mientras Ruchel observaba el drama con ojos grandes y curiosos, cansado de las peleas y del dolor en su cabeza. Ban Yu-won apoyó su cabeza sobre la mesa y evaluó mentalmente a su nuevo equipo. Light era un león orgulloso y algo ignorante. Doc Goyon era un gato callejero, feroz, fuerte pero rápido para hacer enemigos, y Ruchel era como un cachorro dócil. Con un suspiro profundo levantó la mano para llamar su atención y argumentó que el presidente de la clase no necesitaba ser el más fuerte. Si fuera así, esa persona tomaría todas las decisiones por sí sola. El verdadero rol de un líder, explicó, era unir al grupo y juntarlos. Después de un largo debate, Doc Gojon finalmente cedió. Se levantó mirando a Ban Yu-won de arriba a abajo y aceptó la decisión, pero se aseguró de lanzar un último dardo. Lanzando una mirada afilada a Light, comentó que a veces para conseguir lo que quieres, tienes que aceptar cosas que consideras innecesarias. Mientras se alejaba, Light prácticamente vibraba de rabia. Ban Yu-won se quedó preguntándose cómo demonios iba a lograr que estos dos orgullosos individuos cooperaran. Aprovechando la paz momentánea, Ruchel se le acercó con los ojos brillando de curiosidad. Le preguntó a dónde había ido la linda serpiente blanca que tenía antes. La primera prueba de Ban Yu-won como líder llegó antes de lo que esperaba durante su primera clase práctica. Realizada en un campo de entrenamiento junto a otras clases, un estudiante de la clase 1 con cuerpo de roca sólida comenzó a desafiar abiertamente al profesor. La atmósfera ya estaba tensa, ya que los estudiantes regulares albergaban un profundo resentimiento hacia los estudiantes de admisión especial y su trato preferencial. La multitud se volvió bulliciosa, todos ansiosos por tener la oportunidad de pelear uno de los estudiantes especiales. Ban Yu-won trató de mantener una expresión de desconocimiento, pero Light sabía que esto iba a pasar. Él estaba bien consciente de la animosidad que las otras clases sentían hacia ellos. En medio del caos, el estudiante de cuerpo de piedra, cuyo nombre era Erecto, vio el broche de la profesora Umina prendido en el uniforme de Ban Yu-won, un símbolo claro de su nuevo estatus como representante de la clase. Enfurecido al ver lo que percibía como un debilucho, portando tal honor, rugió, exigiendo ser el primero en pelear contra el profesor sustituto. Claramente disfrutando la rivalidad creciente, miró directamente a Ban Yu-won y luego anunció a la multitud rugiente que Ban Yu-won sería el oponente de Rukel. Mientras tanto, de regreso en su oficina, la profesora Yu Mina leía el informe conjunto de las clases, que Ban Yu-won sería el oponente de Ruchel. Mientras tanto, de vuelta en su oficina, la profesora Yu Mina estaba leyendo el informe conjunto de la clase, incrédula a una sesión práctica de combate entre clases en el primer día. Era una decisión ridículamente desproporcionada, y arrogante se preguntaba cuál de sus colegas podría haber diseñado un plan de estudios tan hostil. De vuelta en el campo, mientras el profesor sustituto anunciaba formalmente el enfrentamiento, Ban Yu-won levantó la mano con calma, con una sonrisa carismática y respetuosa. Intentó razonar con el profesor, explicando que sus habilidades no estaban realmente hechas para el combate directo. El profesor simplemente se burló ajustándose las gafas, desestimó la excusa como tonterías y le descontó 3 puntos de su calificación por poner excusas débiles. Era dolorosamente obvio que el profesor estaba decidido a humillarlo. Pensando rápido, Ban Yu-won intentó una táctica diferente, explicó que había sido aceptado en el programa de admisión especial por sus habilidades únicas, que no involucraban pelear de frente. Este intento de evitar la confrontación solo sirvió para irritar aún más al profesor, quien rugió que no toleraría tal falta de respeto y le descontó a Ban Yu-won otros 5 puntos. Al darse cuenta de que se quedaba sin opciones, Ban Yu-won levantó la mano una última vez. Para sorpresa de todos, anunció que pelearía, pero añadió que necesitaría una semana para prepararse, garantizando que estaría listo para entonces. Su declaración fue recibida con un silencio atónito, que rápidamente dio paso a susurros y risas despreciativas desde las gradas. Para los otros estudiantes, sonaba como la confesión de un cobarde. Una joven en la multitud con cabello azul
y un sombrero de bruja lo observaba escéptica, dudando que pudiera lograr algo en solo 7 días. Sin embargo, el profesor vio esto como una oportunidad de oro, una sonrisa venenosa se extendió por su rostro mientras aceptaba. Declaró que la pelea entre Ban Yu-won y Ruchel quedaba oficialmente programada para dentro de una semana, y para asegurarse de que todos pudieran presenciar el espectáculo, se transmitiría en vivo por la página web de la academia. Era exactamente lo que quería, una humillación pública. Ban Yu-won miró a su oponente, el gigante de piedra Erector, y activó sus ojos analíticos. Las estadísticas eran brutales. Erector tenía 5 veces su salud y 10 veces su fuerza física. La diferencia era abrumadora, pero incluso mientras procesaba esos números intimidantes, un plan comenzó a tomar forma en su mente. Mientras calculaba su estrategia, notó las miradas preocupadas de Light y Ruchel. Sabía que necesitaba volverse más fuerte y rápido para siquiera tener una oportunidad contra los monstruos de esta academia. De repente su atención se dirigió a Doc Go-yeon, quien se estiraba despreocupadamente al costado del campo. Se volvió hacia la clase 1 y anunció con una voz fría como el hielo que si querían ver las habilidades de un estudiante de admisión especial, estaría feliz de complacerlos. Declaró que su especialidad era el combate y preguntó quién quería ser el primero. Ban Yu-won analizó sus estadísticas y quedó impresionado. Sus números eran tan absurdamente altos que sus ojos apenas podían procesarlos. Ella era una potencia, una guerrera rango doble S. La arrogancia de la clase 1 se evaporó en un instante. La multitud que hacía poco pedía sangre, ahora estaba mortalmente silenciosa. Cansada de esperar, Doc Go-yeon señaló directamente a Erector con una sonrisa depredadora, lo invitó a avanzar con un solo dedo, lo provocó llamándolo el que había estado ladrando más fuerte y prometió aplastarlo. El gigante de piedra se congeló, gotas de sudor bajaban por su rostro rocoso. Su plan había sido pelear contra el recién llegado aparentemente débil, no contra esta calamidad en forma de Yumina. Ban Yu-won se dio cuenta de que si esa pelea ocurría, Erector no estaría en condiciones de enfrentarlo a él en una semana. A pesar de no sentir ninguna simpatía por el tipo, Ban Yu-won corrió hacia su compañera, le rogó que no peleara con él, explicando que Erector era su oponente para la próxima semana. Doc Goyon lo miró, sorprendida, y dijo que solo estaba tratando de defenderlo. Él le agradeció su preocupación, pero afirmó con convicción inquebrantable que necesitaba probar su propio valor con sus propias manos, pidiendo su comprensión. Una sonrisa intrigada jugó en sus labios, admitió que al principio había pensado que él solo era un tipo con algunos trucos inteligentes bajo la manga, pero quizás se había equivocado. Satisfecha con su determinación, se volvió hacia la multitud una última vez, preguntando si alguien más quería pelear. Ningún estudiante sostuvo su mirada. Ella se burló de su cobardía, comparándolos con perros con cola entre las patas que ladran fuerte, pero huyen cuando se abre la jaula. Mientras Ban Yu-won y los demás suspiraban aliviados colectivamente, sus palabras inflamaron el odio de los estudiantes regulares. Desde las gradas una nueva voz poderosa y arrogante resonó por todo el campo. Un hombre rubio con imponentes cuernos y un aura abrumadora de poder descendió hacia la arena. Se burló llamando a Doc Gojon un perro y comentando que siempre eran los débiles quienes viajaban en manada para protección. Encontró el sitio patético. La atención de Dokoyant se centró por completo en este nuevo desafiante y una nueva confrontación mucho más peligrosa estaba a punto de comenzar. El hombre con cuernos se comportaba con una arrogancia palpable, absolutamente seguro de que nadie en la arena podía enfrentarse a él. Pero los ojos de Ban Yu-won veían más que solo confianza, veían un nivel de poder que estaba en una liga completamente diferente, incluso en comparación con los otros prodigios de la academia. Ban Yu-won preguntó quién era y Light respondió con voz tensa, identificándolo como Orima, regente de la dimensión Katuis. Explicó que Ordima pertenecía a una de las 10 grandes familias que gobernaban las dimensiones de más alto rango. Cuando Ordima descendió de las gradas, incluso sus propios compañeros parecían nerviosos. Se acercó al profesor suplente y exigió que la pelea se hiciera oficial. El profesor, con una sonrisa maliciosa extendiéndose por su rostro, sacó un dispositivo de grabación. Light explicó que planeaba transmitir toda la confrontación por internet de la academia. Para sorpresa de Light, Ban Yu-won no solo entendía qué era internet, sino que también sacó un dispositivo de su propio inventario y accedió al canal de la academia. Ruchel y Light se agruparon a su alrededor, asombrados mientras miraban la pantalla. La transmisión en vivo mostraba la cara engreída del profesor. Su intención de humillar públicamente al grupo de admisión especial era cristalina. Pero Ban Yu-won miró a Doc Go-yeon, quien ya estaba de pie en el centro de la arena, y las cosas no iban a salir según el plan del profesor.
Los dos combatientes se enfrentaron sus poderosas auras, ya distorsionando el aire a su alrededor. Ordima, con una mirada de puro desprecio, le dijo que hiciera el primer movimiento. Doc Gouyon respondió con un gesto despectivo de la mano, informándole que como él era el recién llegado, le concedería el honor del primer ataque. Insultado por su indiferencia, Ordima levantó la mano, y su voz retumbó con poder mientras le ordenaba arrodillarse. Un tsunami de fuerza invisible estalló de él, una presión aplastante que no solo apuntaba a Doc Gouyon, sino que arrasó toda la arena. En las gradas, los estudiantes fueron lanzados de sus asientos. Light sintió el aire siendo arrancado violentamente de sus pulmones, la presión amenazando con aplastarlo. Ruchel, aterrorizada, se aferró al brazo de Ban Yu-won, temblando incontrolablemente. Ban Yu-won murmuró que Ordima estaba distorsionando las mismas leyes de la naturaleza, y Light lo miró sorprendido de que pudiera percibir un fenómeno tan complejo. Pero en el epicentro de todo, Doc Gouyon permaneció perfectamente quieta, completamente imperturbable. Un aura oscura y amenazante, una sed de sangre tan potente que se sentía como vidrios afilados en el aire, estalló de ella. Con un simple y elegante movimiento de su mano, disipó la inmensa presión de Ordima como si fuera nada más que una suave brisa. La mandíbula del profesor cayó, el séquito de Ordima quedó sin palabras, incluso Ban Yu-won, que sabía que ella era fuerte. Se dio cuenta de que su poder era mucho mayor de lo que había medido inicialmente. Ella replicó con voz helada que su poder era tan ridículo como los cuernos en su cabeza. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció y reapareció directamente frente a Ordima, propinándole una patada devastadora en el torso. Sorprendido, apenas logró levantar los brazos para bloquear el golpe. El impacto lo hizo deslizarse hacia atrás. Ella le advirtió que no caería dos veces en el mismo truco, y entonces comenzó la cacería. Lo que siguió fue nada menos que una masacre. Doc Gouyon se movía como una sombra, sus acciones fluidas y letales. Sus ataques eran un torbellino vertiginoso de puñetazos y patadas que Ordima, acostumbrado a abrumar a sus oponentes, con poder bruto simplemente no podía seguir. Intentó contraatacar, pero sus movimientos eran torpes y predecibles. Ella esquivaba sus intentos desesperados con facilidad, respondiendo con una patada limpia y poderosa en la barbilla que lo hizo tambalearse. Light susurró incrédulo que ella estaba dominando completamente a un regente. Ban Yu-won observó todo el intercambio no con sorpresa, sino con un ojo frío y analítico. Notó que la habilidad de Ordima suprimía los movimientos de su oponente, pero no tenía efecto sobre ella. Claramente no estaba acostumbrado al combate físico. Light se volvió hacia él, impresionado por su capacidad para captar detalles tan finos. En medio de la frenética batalla, Ordima se humillaba más con cada golpe que fallaba. Doc Gouyon lo provocó preguntándole si todo lo que podía hacer era hablar mientras esquivaba con gracia otro de sus golpes. Llevado a su límite absoluto, o la razón de Dama finalmente se rompió con un grito de pura furia desenfrenada. Desató toda su aura. Sus ojos brillaron con una intensidad ardiente, y rugió que la haría pagar por este insulto, con su vida, mientras una tormenta de energía explotaba a su alrededor. Frente a esta tempestad de poder y odio, Doc Gouyon simplemente le devolvió la mirada con la misma expresión fría, desafiante, lista. Para lo que viniera, comentó con calma que la vida era un concepto que alguien como él no debería discutir tan a la ligera, mientras su propia aura amenazante comenzaba a condensarse, preparándose para un contraataque decisivo. Justo cuando estaba a punto de lanzar el golpe final, fue interrumpida por el sonido de aplausos que resonaron en la arena. La profesora Yamaina había entrado en el campo de batalla. Con su sola presencia, las auras hostiles de ambos luchadores se disiparon y un vasto campo de flores vibrantes brotó mágicamente del suelo de piedra, llenando el aire con el dulce aroma de la primavera. Los dos combatientes, atónitos por el cambio repentino, observaron cómo los pétalos flotaban a su alrededor. Con una sonrisa serena que contenía un peso innegable de autoridad, Yoomina los reprendió, recordándoles que la academia no fomentaba peleas innecesarias y que debían guardar sus fuerzas para la torre. Furioso y completamente humillado, Orima apretó los dientes, dio la espalda y se alejó furioso sin decir una palabra más. Doc Gouyon comentó con un raro tono de admiración que la profesora era muy fuerte. Complacida por el cumplido, Yoomina sonrió y Doc Gouyon regresó a su grupo. Le preguntó a Ban Yu-won qué opinaba de la pelea. Él respondió que simplemente verla había sido de gran ayuda, pero su frase fue interrumpida por un impacto repentino. Desde atrás, sobresaltado, se giró para encontrar a Ruchel, que aún temblaba de miedo, usándolo como escudo para esconderse de Doc Gouyon. Él la calmó suavemente mientras la guerrera de cabello blanco los observaba, aparentemente ajena al pánico que su intensa aura estaba causando. Todavía en el campo, Yumina estaba reprendiendo públicamente al profesor sustituto, dejando claro que su comportamiento era inaceptable.
y que una simple disculpa no bastaría. Luego caminó con gracia hacia Ban Yu-won, señaló el pin de representante en su pecho y con un delicado movimiento lo ajustó. Le guiñó un ojo diciéndole que la dignidad era primordial para un representante de clase. Este gesto casual e íntimo provocó una ola de miradas envidiosas y furiosas de todos los estudiantes varones en las cercanías. Ban Yubon Shi, en lugar de ayudar al profesor, acababa de echar más leña al fuego. Tras la batalla, los rumores se esparcieron por la academia como pólvora. El video que el profesor sustituto había publicado para humillarlos había salido espectacularmente mal. La grabación mostraba claramente la completa y absoluta dominación de Do Go-yeon sobre Orima, y la sección de comentarios explotó. Pronto dos figuras se convirtieron en el tema principal de conversación de la academia: Do Go-yeon, ahora apodada la Reina Plateada, y Ban Yubon, el maestro de la negociación que astutamente había conseguido una semana para prepararse para su propia pelea. Su breve interacción con la profesora Yu Mina al final del video solo alimentó más especulaciones y los estudiantes de admisión especial, de repente, se convirtieron en las mayores celebridades del campus. Leyendo los comentarios con su grupo, Ban Yu-won no pudo evitar reír. A su lado, Light estaba completamente perdido tratando de descifrar la jerga de internet. Do Ko-yeon comentó con indiferencia que no era sorprendente que fueran el tema de la academia antes de soltar una bomba. Reveló que Orima ni siquiera era el estudiante más fuerte de su clase. Recordó a la chica de cabello azul con el sombrero de bruja, afirmando que había al menos otra persona en esa clase más capaz que él. Ban Yu-won admitió que no se había dado cuenta, ya que había estado demasiado concentrado en su pelea. Su conversación fue interrumpida cuando notaron a Ruchel sentada sola, todavía visiblemente aterrorizada de Do Go-yeon, e incapaz de acercarse a ella. Viendo que esta situación era insostenible, especialmente porque eran compañeras de cuarto Ban Yu-won, decidió intervenir. Abrió su inventario y sacó un frasco de vidrio. Pensó que sabía exactamente cómo resolver este problema. Dentro del frasco había una gelatina de elixir especial. En el momento en que lo abrió, un aroma increíblemente dulce y tentador llenó el aire. La cabeza de Ruchel se levantó de inmediato, sus ojos se fijaron en el frasco. Ban Yu-won untó la gelatina dorada en un trozo de pan y se la ofreció al grupo. Light y Do Go-yeon tomaron un bocado cada uno, y sus ojos se abrieron sorprendidos. Light exclamó que estaba delicioso, e incluso la fría actitud de Do Go-yeon se derritió. Por un momento tartamudeó, que era asombroso. Una rara sonrisa apareció en sus labios. Ban Yu-won luego se volvió hacia Ruchel, quien prácticamente estaba babeando, y le invitó a unirse a ellos. Con vacilación, se acercó y aceptó un pedazo de pan. Al dar la primera mordida, sus ojos se llenaron de pura felicidad sin adulterar el sabor delicado, y las propiedades calmantes del elixir comenzaron a calmar sus miedos mientras Ruchel saboreaba su golosina. Ban Yu-won le entregó otro pedazo a Do Go-yeon diciéndole casualmente que lo considerara un favor. Al oír la palabra favor, la expresión de Do Go-yeon cambió. Se levantó con una determinación repentina en sus ojos. Antes de que Ban Yu-won pudiera reaccionar, ella lo agarró por la corbata y lo acercó. Mientras él aún sostenía un pedazo de pan en el aire a cambio de la jalea, anunció con una seriedad sorprendente que le daría una lección privada de artes marciales. Antes de que pudiera responder, el mundo a su alrededor se disolvió. De repente estaban en una sala de entrenamiento espartana, un espacio mental que reflejaba su mente enfocada y disciplinada. Do Go-yeon tomó una espada de madera, le advirtió que no se moviera descuidadamente, y con un simple movimiento, la hoja cortó el aire creando una pequeña ráfaga de viento. Ella se colocó en una postura de batalla y en el siguiente instante emanó una presión intensa. Cargó hacia adelante su movimiento. Fue un borrón, fue una estocada perfecta tan rápida que empujó el aire frente a ella deteniendo la punta de la espada, a solo milímetros de la nariz de Ban Yu-won. Él la miró con expresión vacía su mente tratando de procesar lo que acababa de pasar. Ella explicó que eso era una estocada, un golpe entregado sin la más mínima duda o vacilación. Para Ban Yu-won era difícil imaginar que una Yumina pudiera ejecutar un movimiento con tal perfección impecable, pero en ese breve momento, su poder único hizo más que solo observar, aprendió un nuevo concepto que se cristalizó en su mente: penetración. Mientras se perdía en sus pensamientos, tratando de entender los detalles de este nuevo concepto, Doc Go-yeon lo llamó de vuelta a la realidad. Le dijo que se concentrara explicando que una estocada no se limita a una sola forma. Comenzó a ejecutar una serie de golpes, cada uno sutilmente diferente al anterior. Explicó las innumerables variables: cuántas veces estocar, con qué fuerza, qué imitar. Pero la base definitiva reveló que era una sola estocada perfecta que no necesitaba repetición. Sus palabras, nacidas de un dominio de un concepto en su forma más pura, llevaban el peso innegable de la verdad.
Le entregó la espada, diciéndole que era su turno. Sosteniendo el arma de madera, Ban Yu-won le pidió que no se riera de su intento. Ella sonrió y respondió si lograba copiarla perfectamente en su primer intento, sus 10 años de entrenamiento dedicado habrían sido en vano. Se movió imitando la postura y el golpe que ella había demostrado. En el momento en que su estocada cortó el aire, la sonrisa de Doc Goyon desapareció. Estaba incrédula de alguna manera. Había captado la esencia misma del golpe después de verlo solo una vez, pero Ban Yu-won no estaba satisfecho. Sentía que algo faltaba. Hasta ahora, su poder se había centrado en mezclar y combinar varios conceptos, pero su lección le hizo darse cuenta de su error fundamental. Necesitaba fortalecer y profundizar un concepto a la vez. Se quitó la camisa para tener mejor libertad de movimiento y se concentró. Repitió el movimiento reflexionando por qué el concepto que aprendió fue penetración. La respuesta lo golpeó como un rayo. Fue porque el usuario original, Doc Goyon, creía con cada fibra de su ser que la verdadera esencia de una estocada era penetrar el objetivo. Con este nuevo entendimiento canalizó todo su enfoque, poder y convicción en un solo ataque. El resultado fue dramáticamente diferente. El golpe fue inmensamente más poderoso, como si él y la espada se hubieran convertido en la encarnación misma del concepto de una estocada. Alto ordenó. Viendo el inmenso esfuerzo que lo agotaba, cayó de rodillas jadeando. Mientras una avalancha de notificaciones del sistema llenaba su visión, un concepto de artes marciales había sido aprendido y el concepto de espadachín había sido absorbido como un subconcepto. Revisó sus estadísticas y se quedó boquiabierto. Sus atributos se habían disparado, el concepto de espadachín, que apenas había progresado antes, había aumentado drásticamente y sus habilidades de combate se habían literalmente duplicado. Doc Go-yeon murmuró impresionada que nunca pensó que podría perder de esa manera. Avergonzado, Ban Yu-won se rascó la cabeza diciendo que solo la estaba imitando y que solo había aprendido tan rápido porque ella era una gran maestra. El cumplido la tomó por sorpresa y desvió la mirada para ocultar un leve rubor satisfecho. Ban Yu-won le agradeció y le ofreció un elixir como pago. Ella le dijo que un solo elixir no era suficiente para cubrir la lección y él se tensó inseguro de qué más podría ofrecer. Al ver su preocupación, ella sonrió con un brillo juguetón en los ojos y le aseguró que no se preocupara, que obtendría su compensación con el tiempo, y le dijo que estuviera preparado. Con el ánimo completamente transformado, le recordó su próxima clase y se teletransportaron fuera del espacio de entrenamiento. Ban Yu-won aún meditaba sobre su enigmática sonrisa cuando la escena cambió a los pasillos de la academia. Ruchel y Light caminaban juntos distraídos por algo en un teléfono. De repente, Ruchel chocó con un grupo de estudiantes de otra clase. Tenían miradas hostiles y auras amenazantes. El líder del grupo golpeó la pared con la mano bloqueando su camino y con una sonrisa burlona le preguntó a dónde creía que iba. El matón continuó bloqueando su paso, pero Ruchel, aunque claramente molesta, se negó a intimidarse. Light, al ver la confrontación, inmediatamente se interpuso entre ellos. Preguntó con una voz fría como el hielo qué querían con su compañera. El agresor lo miró irritado y le dijo que se apartara. Justo en ese momento, Ban Yu-won y Doc Go-yeon se teletransportaron al pasillo. La llegada repentina de la ahora famosa Reina Plateada cambió la dinámica por completo. Al reconocer a la guerrera que había humillado a Orima, el grupo de matones retrocedió al instante y salió corriendo, pero no sin antes murmurar una amenaza velada. Esta vez Ruchel se escondió detrás de Light, agradeciéndole por su protección. Ban Yu-won notó la furia contenida que hervía en los ojos de su amigo. Esto estaba lejos de terminar. Momentos después, en su salón de clases, un profesor anciano daba una conferencia sobre la historia de la Unión, pero para el grupo de matones, la clase era solo otra oportunidad para continuar con su acoso. Comenzaron a tomar fotos de Ruchel discretamente susurrando comentarios maliciosos entre ellos. La joven mujer intentaba ignorarlos, pero su tristeza e incomodidad eran palpables. Tanto Slade como Ban Yu-won sintieron cómo su ira comenzaba a hervir. Ban Yu-won pensó para sí mismo que no importaba en qué mundo estuviera, la maldad de Yumina era constante. Incapaz de contener más su rabia, Light se levantó abruptamente llamando la atención del profesor. Anunció que algunos estudiantes estaban interrumpiendo la clase. El viejo profesor simplemente pidió silencio y sin pensarlo mucho reanudó su conferencia. Los matones al ver esto se burlaron de Light en voz baja llamándolo ingenuo y acusándolo de querer presumir. Sus provocaciones escalaron. Cuando preguntaron si él y Ruchel estaban saliendo, esa fue la gota que colmó el vaso. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por el rostro de Ruchel. Con un chasquido fuerte, Light rompió el lápiz que tenía en la mano, listo para explotar. Pero antes de que pudiera levantarse una mano firme, cayó sobre su hombro. Era Ban Yu-won, quien le susurró que se calmara. Light respondió incrédulo, pero Ban Yu-won explicó que armar un escándalo solo empeoraría las cosas.
Le mostró la pantalla de su teléfono, diciéndole que solo mirara. En la pantalla había una transmisión en vivo activa en Union Tuber. Light entendió al instante, y una sonrisa maliciosa se extendió por su rostro. Se volvió hacia los matones y dijo en voz alta que siguieran riendo ya que a la audiencia le encantaba. Confundidos, los matones miraron alrededor, pero no vieron nada fuera de lo común. Lo que no sabían era que justo detrás de ellos, la pequeña serpiente de Banjugo Neve sostenía una cámara en su boca grabando cada palabra y cada risa desde que comenzó el acoso. En segundos, la sección de comentarios de la transmisión en vivo explotó con cientos de mensajes expresando indignación. Doc Gojon comentó en voz baja a Ban Yu-won que era una gran iniciativa. Él simplemente respondió que se habían metido con uno de los suyos y no se saldrían con la suya. Para cuando los tres matones finalmente se dieron cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Intentaron esconder sus rostros y buscaron desesperadamente la cámara, hasta que uno de ellos vio a la pequeña serpiente blanca, pero antes de que pudieran hacer algo, Eve desapareció en un abrir y cerrar de ojos. El alboroto finalmente captó toda la atención del profesor, y esta vez perdió la paciencia, exigió sus nombres y los ordenó salir de su salón. Mientras los expulsaba, el profesor refunfuñó que les pondría bajas calificaciones por su comportamiento. Ban Yu-won pensó que el castigo era muy leve, pero Ruchel, mucho más aliviada, no estuvo de acuerdo. Ella dijo que era suficiente y agradeció a sus amigos con una sonrisa genuina, diciéndoles que estaba bien gracias a ellos. El momento de gratitud acercó más al grupo. Incluso Doc Goyon mostró una rara sonrisa sutil. Todos estuvieron de acuerdo en que las cosas se habían vuelto más fáciles con Ban Yu-won como presidente de la clase, pero su paz fue efímera. Después de clase, los tres matones expulsados los esperaban en el pasillo. Asustada, Ruchel se escondió detrás de Ban Yu-won. La irritación del grupo regresó con fuerza. Esta vez, los agresores no estaban desarmados, iban armados. Frente a las armas apuntándoles, Light dio un paso adelante. Una calma peligrosa se apoderó de él, mientras preguntaba qué querían. Frente a los tres matones armados, Light permaneció completamente impasible. Su líder exigió una explicación por la humillación de haber sido grabados, lo que según él había arruinado sus calificaciones. Ban Yu-won miró de reojo y notó al profesor sustituto, observando desde la distancia, sin hacer absolutamente nada. Incluso al ver a sus estudiantes sacar sus armas, fue una clara muestra de desprecio. Para aquellos de las dimensiones inferiores, los gritos comenzaron de nuevo, pero Light, con una calma aterradora, simplemente los miró y pronunció una sola palabra: bárbaros. El insulto fue el detonante. El líder se lanzó hacia adelante, su espada apuntando al pecho de Light, gritándole que repitiera lo que había dicho. En respuesta, Light desenvainó su propia espada. Con un movimiento casual, casi descuidado, un abanico de luz dorada cortó el aire. La espada del matón se partió en dos, la hoja voló a lo lejos. El shock fue absoluto, la furia de Light explotó y el aura dorada alrededor de su espada se intensificó. Antes de que pudiera hacer algo, sintió un toque en su mejilla. Era Doc Gojon. Con un simple toque, ella disipó el aura de Light, devolviéndolo a la realidad. Atónito, hizo desaparecer su espada. El profesor, dándose cuenta de que había perdido el control de la situación, se fue rápidamente murmurando para sí mismo. Doc Gojon reprendió a Light, y Ban Yu-won se dio cuenta de que la espada dorada parecía tener un efecto extraño en la personalidad de su amigo. Más tarde, durante una comida, Johan reprendió a Light por su comportamiento impulsivo. El rubio, lleno de arrepentimiento, se disculpó insistiendo en que podía controlar la espada. Doko Johan interrumpió su discusión recordándoles la advertencia de la profesora Yujina. Si seguían mostrando tanto poder tan abiertamente, la hostilidad de los otros estudiantes solo se intensificaría. Luego se dirigió a Ban Yu-won como representante de la clase y le preguntó cuál era su plan. Ban Yu-won pensó por un momento. La raíz del problema era el sistema de la academia, que estaba basado en prejuicios y estatus de nacimiento. Preguntó al grupo qué se necesitaba para ganar el favor de las masas. Ellos sugirieron poder. Ban Yu-won sonrió y dijo que era otra cosa, algo que ya tenían. Hizo un cuadrado con sus dedos, imitando una cámara. El plan era simple pero brillante: crear un canal en Union Tuber para mostrar sus actividades diarias, construir una imagen pública positiva y cambiar la percepción que el resto de la academia tenía de ellos. Su primera grabación fue una pelea de entrenamiento entre Doko Jon y un Light renuente para obligarlo a pelear en serio. Doc Go-jon lo atacó de verdad, lanzándolo al suelo y burlándose de él, hasta que finalmente respondió con todo lo que tenía mientras filmaban la espectacular batalla. Explicaron a una preocupada Ruchel que mostrar sus verdaderas habilidades era la mejor manera de intimidar a futuros agresores. El canal fue un éxito instantáneo y explosivo. El video de la pelea se volvió viral,
y otros videos mostrando al grupo en momentos más casuales, como jugando tomando té con la profesora Yu Mina o Ruchel haciendo caras graciosas mientras probaba nuevas comidas, conquistaron completamente a la audiencia. Se convirtieron en las mayores celebridades de la academia. Su siguiente paso fue transmitir en vivo su primera subida a la torre. El día programado una gran multitud se reunió para despedirlos. La profesora Yu Mina elogió su iniciativa mientras el grupo se preparaba para entrar. Ban Yu Won, aún con su uniforme escolar, destacaba entre los demás que estaban todos vestidos con equipo de combate con una mirada de convicción. Se ajustó la corbata afirmando que su uniforme era todo lo que necesitaba. Yumina los teletransportó a la entrada de la torre, donde los recibieron con más escaleras esta vez de admiración y curiosidad. Ban Yu-won anunció que se quedarían por 3 días y 2 noches, y con una pequeña cámara flotante, grabando cada uno de sus movimientos, lideró a su equipo en el mayor desafío de sus vidas, deseando que sus ancestros pudieran verlo. Ahora, dentro de la torre, las reglas de la realidad eran diferentes. Como la profesora Yu Mina había explicado en una reunión anterior, los pisos o habitaciones cambiaban constantemente su distribución. La muerte no era permanente, la derrota. Usualmente significaba ser teletransportado de regreso a la entrada con el colgante estudiantil, permitiéndoles regresar al punto donde fueron derrotados. Sin embargo, ella había admitido que había ciertas áreas donde la muerte era de hecho final. En el primer piso, se enfrentaron a los Claw Sliders, monstruos viscosos que fueron fácilmente eliminados por Light y Doc Goyon. Mientras tanto, Ban Yu-won intentaba extraer el concepto de fuego de una antorcha cercana. Pero para su sorpresa, su poder no funcionaba distraído, estuvo a punto de ser atacado, pero Eve lo protegió transformándose en una cadena de afiladas púas. Fue entonces cuando Ruchel entró en acción revelando un lado salvaje con ojos rojos brillantes y garras afiladas. Desgarrando a las criaturas con una ferocidad sorprendente, Doc Goyon percibió una energía más poderosa reuniéndose cerca y alertó al grupo. Ban Yu-won usó sus ojos y vio un obelisco formando un círculo de invocación. Ordenó a Ruchel destruirlo inmediatamente. En un golpe devastador, ella destrozó el obelisco justo antes de que un monstruo élite pudiera aparecer. Obteniendo su núcleo como recompensa en ese momento, Light notó algo extraño: el cabello de Ruchel, que antes era rosa. Claro, ahora tenía mechones multicolores. Ban Yu-won explicó que esto era una manifestación del concepto de corazón de horno de Ruchel, que quemaba sus emociones para generar poder preocupada. La chica preguntó si había sido aterradora Doc Gojon con su frialdad habitual. Respondió que si perdía el control ella misma, la detendría, lo que solo hizo que Ruchel se sintiera más inquieta. Ban Yu-won intervino prometiendo ayudarla a controlar su poder, y el grupo fue transportado al segundo piso. El nuevo entorno era un vasto campo verde. Ban Yu-won aprovechó para analizar el núcleo que Ruchel había obtenido. Aprendiendo los conceptos de infusión ácida, alimentó el concepto de ácido a Eve e infundió el concepto de fusión en su propia arma pronto. Comenzaron a aparecer monstruos en forma de espíritus malignos. Doc Go-jun destruyó uno con una explosión de energía y luego provocativamente sugirió que Ban Yu-won debería encargarse de todo el piso solo para acelerar su crecimiento. Tras un momento de duda, aceptó el desafío. Estirando los brazos, convocó a Eve, quien, al pasar por un círculo mágico, se transformó en un arma de fuego masiva. Con una simple orden, el arma comenzó a desatar ráfagas continuas de energía, aniquilando a los espíritus en segundos. Light observaba sorprendido, deseando que su propio reino tuviera acceso a tal poder de fuego. Doc Go-yon, aunque impresionada, notó un defecto en el arma: era inútil en combate cuerpo a cuerpo. Como para probar su punto, un espíritu se deslizó silenciosamente detrás de Ban Yu-won, abriendo su gigantesca boca, listo para tragárselo entero. Sus amigos gritaron una advertencia. El protagonista, alertado por su reacción, se dio la vuelta justo a tiempo para enfrentarse al abismo de las fauces del monstruo. Ignorando los gritos de pánico de sus amigos, Ban Yu-won calmadamente hizo aparecer una espada de la nada y enfrentó al espíritu maligno. Con un solo corte vertical limpio, despachó al monstruo que había intentado emboscarlo. Sus dos compañeros, que habían estado conteniendo la respiración, finalmente soltaron un suspiro de alivio. Light, sin embargo, quedó con la mandíbula en el suelo, completamente atónito al ver a Yu-won empuñando una espada después de todo él mismo. Había pasado un tiempo considerable fortaleciendo su propia hoja con varios atributos, en preparación para batallas serias. En cuanto a Ruchel, no tenía idea de que Ban Yu-won siquiera supiera manejar una espada. Él explicó humildemente que aún estaba lejos de ser tan hábil como Light o Doc Goyon. Al escuchar esto, Doc Goyon sonrió, encontrando su humildad bien puesta y sintiendo orgullo por su rápida mejora, pero Ban Yu-won no se detuvo ahí. Continuó sin problemas, alternando entre disparos de su arma de fuego
y rápidos golpes con su espada. Destruyendo metódicamente cada espíritu que aparecía en su camino, los monstruos seguían llegando solo para ser derrotados uno por uno. Ahora no solo usaba a Eve, sino que también blandía su espada con habilidad impresionante cada movimiento, un testimonio de todo lo que había aprendido hasta ahora con una sonrisa. Comentó que, aunque no era el mejor, se esforzaba por evolucionar con cada pelea. Después de acabar con la mayoría de los espíritus, apoyó su espada en el suelo y suspiró. Sintiendo el cansancio miró a los demás y anunció que no había más enemigos cerca, solo quedó el último. Con eso convocó a Eve y la transformó en una cadena, ordenándole que atara al espíritu final con el monstruo inmovilizado, les dijo que podían tomar un breve descanso. Antes de terminar el trabajo, mientras recuperaban el aliento, Do-Go-Yeon se agachó y tocó los restos de uno de los espíritus derrotados. Notó algo interesante. El filo de la espada de Ban Yu-won se había derretido y desintegrado a los monstruos. Dedujo rápidamente que ya estaba usando las habilidades que había adquirido en el piso anterior. Para usar Light tampoco pudo ocultar su sorpresa, por lo que estaba viendo Do-Go-yeon por su parte. Se contuvo en sus elogios diciéndole que su último ataque había sido excelente. Comenzó a pensar en voz alta, comentando que su estilo de pelea era mucho más estratégico que simplemente blandir una espada sin rumbo. Light se irritó con el comentario preguntando por qué siempre lo trataba como un amateur en medio de su discusión. Ban Yu-won metió la mano en su inventario y sacó una lata fría de bebida energética, la abrió y empezó a beber con calma. Riéndose de la pelea de sus dos amigos, al ver eso, los tres compañeros lo miraron con enojo y curiosidad por lo que estaba bebiendo. Y claro, queriendo probar un poco, él solo señaló la lata y dijo que no tenía más, mencionando casualmente que ese tipo de bebida se podía comprar fuera de la academia. Nadie creyó su excusa, ya que a diferencia de él, ninguno podía simplemente salir a comprar molesto. Volvió a guardar la lata en su inventario, refunfuñando que solo la usaría de nuevo cuando estuviera realmente agotado. Este comentario llamó la atención de Do-Go-yeon y decidió tomar la iniciativa a partir de ese momento, dándose cuenta de que todos habían descansado lo suficiente. Ban Yu-won destruyó rápidamente al último monstruo. En ese preciso momento apareció un círculo mágico bajo sus pies y fueron transportados a la siguiente habitación. Mientras el mundo se disolvía a su alrededor, Ban Yu-won cerró los ojos. Hizo revisar sus propios atributos. Apareció una ventana en su mente mostrando más de 10 atributos diferentes. Estaba emocionado con su progreso, su puntuación. Ahora estaba al nivel promedio de un estudiante de la academia. Sin embargo, sabía que para volverse más eficiente necesitaba enfocarse en fortalecer sus habilidades de espadachín. La diferencia de fuerza entre él y Ruchel era de aproximadamente 200 puntos, una brecha que no podía cerrar en solo un fin de semana. Pero como estaba aprendiendo artes marciales con Do-Go-yeon, pensó que podría haber encontrado una manera. Sabía que no bastaba con solo adquirir habilidades, tenía que evolucionarlas. Consideró pedirle más lecciones a su compañera, pero rápidamente descartó la idea. No quería ser una carga mientras se devanaba los sesos tratando de encontrar un camino hacia una mayor fuerza. Fue golpeado por varias ráfagas de viento. Estaba tan perdido en sus pensamientos que ni siquiera notó el peligro inmediato. Por un momento pensó que simplemente estaban siendo transportados a la siguiente habitación. Fue solo cuando escuchó a Light gritar su nombre, que volvió a la realidad, abrió los ojos y se dio cuenta de la horrible situación en la que estaban. Los cuatro estaban en caída libre, el viento silbando a su alrededor. Miró hacia abajo, tratando de entender por qué estaban cayendo desde el cielo. Ruchel parecía aún más desesperada, agitándose contra la gravedad, y tratando de sujetar su falda, volvió a mirar hacia abajo, todavía completamente desconcertado, pero esta vez notó algo que le heló la sangre. El suelo abajo era un bosque de lanzas afiladas y levantadas. Pensando rápido, convocó a Eve, quien inmediatamente se transformó en una cadena con un preciso movimiento de muñeca. La cadena se enrolló alrededor de Ruchel, salvándola de ser empalada por un pelo. Soltó un suspiro de alivio, agarrándose a la cadena con todas sus fuerzas, pero sabía que tenía que haber una trampa en el punto de transición. Mientras intentaba entender la situación, escuchó que alguien llamaba su nombre. Al mirar hacia arriba, vio a Do-Go-yeon, de alguna manera pegada boca abajo al techo. Su advertencia fue clara. Necesitaba moverse y rápido, pero se paralizó por un segundo. Impactado al verla colgada, justo cuando terminaba su advertencia, escuchó un fuerte ruido de fricción. Una de las paredes estaba abriendo, desatando una lluvia de lanzas directamente hacia él. Aterrorizado, sabía que no podía soltar la cadena. Sosteniendo a Ruchel sin dudarlo, tiró con fuerza de la cadena, lanzándola hacia arriba al mismo tiempo. Convocó a Lilith, su motocicleta voladora, mientras aún controlaba a Eve. Ruchel gritó de miedo por el tirón repentino, pero el ángulo fue perfecto, permitiendo que las lanzas pasaran justo a su lado. El rápido pensamiento de Ban Yu-won hizo que la lluvia de lanzas chocara entre sí mientras ella comenzaba a caer de nuevo. Él ya estaba allí,
atrapándola en sus brazos. Ella se sonrojó por la cercanía repentina, mientras él preguntaba si estaba bien. Ahora ambos estaban seguros en la moto voladora. Él se disculpó por el tirón brusco, explicando que la situación era grave y no tenía otra opción. Mientras hablaba, más trampas comenzaron a activarse a su alrededor. Él simplemente sonrió y hábilmente empezó a esquivar los hachas que volaban hacia ellos, rompiéndolos antes de que pudieran acercarse. De repente quedó claro que Light era diferente. Ahora tenía dos pares de alas dracónicas brotando de su espalda. Con su espada divina en mano flotaba entre los restos de los hachas destruidos, preguntándose qué estaba pasando. Recordó el informe de la profesora. Ella había dicho que las trampas solo empezarían a aparecer después de la habitación 20, pero apenas estaban en la tercera, y la dificultad ya era tan alta. Aleteando sus alas para mantenerse en el aire, Light vio la motocicleta voladora atravesando la habitación y se preguntó cuándo su amigo había conseguido tal objeto. Ban Yu-won, pilotando la motocicleta, se estaba molestando. Aceleró zigzagueando entre las trampas, que aparecían en cada esquina. Detrás de él, Ruchel seguía repitiendo el momento en que él la había sostenido en sus brazos, ahora sonriendo ella. Abrazó su espalda sintiéndose mucho más cómoda con la situación. Sorprendido por el abrazo repentino, Ban Yu-won se distrajo por un segundo, justo el tiempo suficiente para que una flecha impactara la motocicleta. Empezó a esquivar entre las columnas de la habitación, tratando de evitar los proyectiles que les lanzaban. El peligro se acercaba cada vez más hasta que un destello de luz dorada interceptó una lluvia de lanzas. Ban Yu-won detuvo la motocicleta y mirando hacia un lado vio a Light flotando en el aire. Quiso saber por qué su amigo estaba simplemente allí observando. Al mirar más de cerca la apariencia de Light, Ban Yu-won se sorprendió y preguntó por las alas, pero el rubio tenía una pregunta propia, señalando la motocicleta. Quería saber de dónde había salido, comentando que parecía un objeto del mundo de Ban Yu-won. Ban Yu-won entonces preguntó por Dok Go-yeon, preocupado de que pudiera haber caído en una trampa. Pero la situación era todo lo contrario. Ella se movía con increíble agilidad por las paredes de la torre. Ban Yu-won no sabía su ubicación exacta, pero confiaba en que era más que capaz de manejar una trampa tan sencilla, y tenía razón. La joven esquivaba las lanzas como una profesional experimentada, sus movimientos rápidos y precisos, siempre vigilando su entorno. Ahora que no estaba preocupado por su seguridad, Light preguntó cuál era su plan. Recordó el manual que decía que deberían. Ban Yu-won lo interrumpió pidiéndole a Light que volara al otro lado de la habitación para que pudiera analizar el patrón de las trampas. Light voló a través de la habitación. Ban Yu-won observó atentamente y notó algo crucial. Todas las trampas estaban apuntando a una sola persona. Light entendió que probablemente las trampas atacaban a quien estuviera en movimiento. Recordó la situación con su compañero al principio y finalmente comprendió que debían evitar moverse descuidadamente en esta habitación. Ban Yu-won se llevó las manos a la cabeza, frustrado por no haberse dado cuenta antes. Mientras tanto, Doko, Ban Yu-won intentaba advertirle sobre otra flecha que venía hacia él. La flecha impactó la motocicleta flotante. Molesto, Ban Yu-won la sacó y la sostuvo con fuerza. Necesitaba advertir a los demás que dejaran de moverse, pero si lo hacían, ¿cómo superarían el nivel apretando la flecha con más fuerza? Finalmente notó algo estaba ocurriendo, una reacción. Mirando de cerca, vio que la flecha estaba siendo absorbida por su mano. Esto era nuevo, desde la primera habitación había intentado absorber concepto, pero nunca había funcionado. Ahora miró su espada. Podría estar en lo cierto, no lo sabría hasta intentarlo. Decidió tomar la espada. Dok Go-yeon, sin entender sus acciones, solo observó. Ante sus ojos, comenzó a absorber la espada misma, y tanto ella como Ruchel quedaron impactadas después de que la espada se disolviera en polvo dorado en su mano. Recibió un concepto, pero no era lo que esperaba. En lugar de espada, recibió el concepto de corte, que le recordó la técnica de estocada que Dok Go-yeon le había estado enseñando. Mientras meditaba sobre esto, Ruchel le llamó, pidiéndole que mirara en cierta dirección. Cuando lo hizo, vio a Light surfeando sobre una ola de trampas. Después de escapar completamente molesto, se apoyó en su espada. Todo había sucedido porque bajó la guardia pensando que solo las armas eran peligrosas. Después de caer en la trampa, la visión de Light comenzó a nublarse y se dio cuenta de que apenas podía defenderse contra las docenas de nuevas trampas que aparecían. En ese momento, Ban Yu-won no se quedó de brazos cruzados. Estaba en Lilith, su motocicleta planeadora, y tuvo que dejar atrás a Ruchel para ir a ayudar a Light. Ya se había disculpado con ella antes de partir y ella entendió que no quería que se involucrara. Mientras Ban Yu-won aceleraba sobre las olas de trampas que golpeaban a su amigo, ganó más puntos en su concepto de agua. Todo sucedió como esperaba. Lo que lo tocó fue agua, pero recibió el concepto de olas.
Finalmente empezaba a entender cómo funcionaba su poder y por qué no había recibido antes el concepto de espada. Mientras avanzaba en la motocicleta, Doc Go John saltaba de pilar en pilar, analizando la situación. Se sorprendió al mirar hacia abajo y ver a Van Yuan en la motocicleta, con olas de energía emanando de sus costados. Se dirigía hacia Light, porque había comprendido que el estado de una sustancia, en el momento en que se manifiesta, determina el concepto que adquiere, igual que la trampa que apuntó a su cuello. Antes le dio el concepto de decapitación. Con eso en mente avanzó hacia las flechas y lanzas activadas, todas dirigidas a Light. Le gritó a Light diciéndole que él se encargaría de la situación, y aceleró. Fue en ese momento, cuando esperaba que su habilidad del ojo, que todo lo ve, profundizara. Las flechas se acercaban cada vez más a Light, quien gritaba pidiendo ayuda. An Yuwon cerró los ojos, estiró las manos hacia las armas y activó su poder. Cuando abrió los ojos de nuevo, apareció una palabra escrita en la punta de cada hoja, un concepto que ahora podía entender. Se reveló la intención de cada arma y ahora todas estaban dirigidas a él. Light no podía creer lo que acababa de pasar. Había sido salvado, sin embargo, Ban Yuwon ahora era el objetivo de todas esas armas. Agarró una de ellas, pero no quería tomarlas una por una. Temiendo que los conceptos se mezclaran y perdieran su esencia, liberó una enorme cantidad de energía, conectando el concepto en su mano con todos los otros conceptos de las armas. Cuando terminó el proceso, una intensa luz dorada estalló y lo rodeó. El plan para infundir los conceptos había sido un éxito.